Hoy en día sabemos que Estados Unidos, por decreto gubernamental, hoy se celebra Acción de Gracias. De hecho, el próximo jueves todas las instituciones gubernamentales van a estar cerradas y muchos otros negocios. O sea, no nos queda, no dudamos de que este decreto gubernamental ha hecho que se paralice completamente esta nación. A la luz de esta realidad, nosotros podemos decir que nosotros los cristianos no celebramos Acción de Gracias por decreto gubernamental, sino por decreto divino, porque Dios así nos manda que lo hagamos, y no solamente el cuarto jueves de noviembre del año, sino todos los días, constantemente. Nosotros agradecemos a Dios por todas las dádivas recibidas, no porque el gobierno nos exija, sino más bien porque Dios nos lo pide y porque nosotros hemos recibido un corazón nuevo de parte de Dios, pues nosotros con ese corazón nuevo nos regocijamos, celebramos el que Dios nos haya colmado de bendiciones durante todo el año. Esta es una realidad. Dios nos llama a agradecer en todo momento, aún en medio de las circunstancias difíciles. Escucha lo que dice ahí Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, dad gracias, ¿en qué? En todo, ¿verdad? En todo momento, en cualquier circunstancia en que te encuentre. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay personas que se empeñan en tratar de descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida, ¿no? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Con quién me debo de casar? ¿Debo de tomar quizás una universidad o será esta mi novia, mi novio? ¿Qué sé yo? Nosotros realmente no sabemos cuál es la voluntad específica para nosotros en ese tipo de cosas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la voluntad de Dios para nosotros es que, ¿qué? Es que demos gracias en todo, en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagas, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, ¿qué? Dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estén afanosos o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y qué? Y ruego con acciones. Amén. O sea, sí, ven delante de Dios y órale y pídele que te ayude en tus necesidades, pero no olvides de darle acciones de gracia. O sea, Dios se deleita en esto. Entonces vemos en estos pasajes y muchos otros más que somos llamados a ser agradecidos. Todos los creyentes somos llamados a ser agradecidos. En el Evangelio de Lucas hay una historia muy conocida. El Señor Jesucristo viene camino hacia Jerusalén y se le presentan ahí 10 leprosos. 9 eran israelitas y uno era samaritano. Y bueno, él tuvo compasión de ellos y sanó a los 10. Ahora, antes de leer lo que pasó aquí, yo quiero que tú entiendas que lo que esta historia resalta no es el poder milagroso de Jesús, que, o sea, manifestó su poder maravilloso en esa ocasión. O sea, a pesar de que Jesús era milagroso, eso no es lo que esta historia está tratando de resaltar, ni tampoco la compasión y la misericordia que el Señor tuvo para ellos y para los que sufren. Más bien, lo que resalta esta historia es la ingratitud de estos 9 israelitas que fueron sanados y no regresaron a darle gloria a Dios. Escucha lo que dice Lucas, capítulo 17, versículo 15. Dice, entonces uno de ellos, o sea, iban los 10 leprosos, fueron sanos, no se habían dado cuenta, después se dan cuenta, dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y dice, dando gracias. Y dice ahí que se postró rostro en tierra a sus pies y dice, y este era un samaritano. Versículo 17, respondió Jesús, por dijo, haciendo una pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Mira cómo Jesús conecta el estar agradecido con glorificar a Dios. Alguien que está agradecido con Dios, glorifica a Dios, alaba a Dios. Entonces vemos en esta historia que uno de los grandes defectos de la humanidad es la ingratitud. O sea, tú y yo muchas veces, porque somos parte de la humanidad, somos ingratos. Y la cosa es que la ingratitud, al ser uno de los defectos más grandes del ser humano, muchas veces nos molesta profundamente cuando alguien está siendo ingrato con nosotros o con los demás.
O sea, mira qué mal agradecido después de que le tendí la mano y mira cómo me paga. Ah, pero cuando nosotros somos los ingratos, o sea, se nos tendió la mano por X o Y razón y no agradecimos por esa ayuda, pues fácilmente tomamos el asunto como nada, o sea, no está pasando nada. Sin embargo, en el momento que son otros los que no están siendo agradecidos por la ayuda que les brindamos, entonces ahí sí nos volvemos molestos, nos enojamos. Todo esto nos causa molestia. Y bueno, Pablo sabía acerca de este defecto que tenemos nosotros los seres humanos. De hecho, en su carta a los Romanos, capítulo 1, él hablando acerca del problema grande que tiene la humanidad y de por qué necesitan el evangelio que anuncia lo que Jesús hizo a favor de la humanidad, pues él dice lo siguiente, escucha lo que dice el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, refiriéndose a toda la humanidad, ¿cómo lo conocieron? Pues a través de la creación. O sea, detrás de todo lo que hay debe de haber un creador. Y por eso Pablo dice, o sea, tú no tienes excusa. El hecho de que a lo mejor no te han predicado el evangelio no puedes decir, es que yo no sabía que había un Dios. No, toda la creación te dice que hay un Dios. Detrás de una silla, detrás de un púlpito, una computadora, nosotros sabemos que hubo alguien que creó esas cosas. Lo mismo es con la tierra. Y bueno, Pablo está diciendo, pues habiendo conocido la humanidad a Dios, no le glorificaron como a Dios y ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces vemos que la Biblia señala esta tendencia del ser humano, ser ingrato, a ser malagradecido. No da gracias a Dios. Y Dios nos llama a ser agradecidos, sobre todo a nosotros los cristianos. Ahora, antes de pasar a ver algunas cosas que nos van a ayudar a cultivar ese hábito, a desarrollar ese hábito de tener un corazón lleno de gratitud, yo quiero que hablemos acerca de dos cosas con respecto a la gratitud. Y la primera cosa es que la gratitud se aprende, o sea, no se nace con ella. Es decir, la gratitud en nuestras vidas no es una cualidad que surge de la noche a la mañana, es más bien un proceso en el cual a medida que se practica esa gratitud, ese agradecimiento, se vuelve un estilo de vida muy visible ante los demás. Cualquier jardinero sabe que cultivar buenas plantas que den buenas flores, pues no es algo que se hace de la noche a la mañana. No, hay que labrar la tierra, hay que sembrar la planta, hay que arrancar día a día la maleza que va creciendo y que quiere impedir que la semilla crezca. Y sobre todo hay que estar regando constantemente la planta. Entonces hay mucho que hacer cuando tú quieres crear un huerto detrás de tu casa. Por muy pequeño que sea, hay mucho por hacer. Y bueno, cultivar la gratitud en nuestros corazones también requiere de mucho trabajo, requiere de aprender. O sea, la gratitud es algo en lo que tenemos que trabajar todos, no es algo natural, no es todo lo contrario, es algo que se desarrolla a través de mucho esfuerzo, pero que sin embargo vale la pena realizar ese esfuerzo. Escucha lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice Pedro, ustedes también poniendo toda diligencia. Esto habla de un esfuerzo constante y costoso. ¿Para qué? Para desarrollar esas virtudes. Dice, ustedes también poniendo toda diligencia, como la virtud de la gratitud, o como va a decir, añadan a su fe, ¿qué? Virtud, y a la virtud, conocimiento, y sigue diciendo Pedro, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y así sucesivamente. El texto que acabamos de leer nos alienta a todos nosotros los creyentes a que a esforzarnos, a que diligentemente podamos desarrollar todas estas virtudes, todas estas cualidades, porque no se van a hacer o no se van a manifestar en sus corazones de la noche a la mañana. Y además de eso, hermanos, aparte de que es un esfuerzo aprender a ser agradecido, es algo que se aprende, como estaba diciendo. Y yo le voy a dar unos pasajes que corroboran la verdad que yo estoy estableciendo. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues ¿qué? He aprendido a contentarme, he aprendido a estar satisfecho en cualquiera que sea mi situación. Sigue diciendo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo. ¿Estoy qué? Enseñado, es algo que se aprende, ¿sí? Y sigue diciendo Pablo, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que él había aprendido a vivir, a estar contento sin importar si tuviera que comer o si se estuviera muriendo de hambre. O sea, sin importar si tenía mucho o no tenía nada. Así que lo primero que observamos en este texto es que el contentamiento es algo por lo que tú no naces, y no es algo que se aprende. Y permítame abrir un paréntesis aquí, porque alguien pudiera decir, pastor, pero aquí Pablo está hablando del contentamiento y no del agradecimiento, y es verdad.
Sin embargo, tenemos que decir que en el contentamiento está implicado el agradecimiento. Alguien que no está contento, obviamente no va a ser una persona agradecida, sino una persona quejumbrosa, que, que muestra molestia. Y bueno, de ahí lo importante de cultivar ese hábito de ser agradecidos, porque entonces tú vas a poder combatir eficazmente el descontento, vas a poder tú combatir ese espíritu a veces quejumbroso que se apodera de nosotros. Así que podemos, hermanos, a corroborar, hermanos, a través de estos pasajes, que al igual que el contentamiento, el agradecimiento también se aprende. Y bueno, cierro el paréntesis. Entonces, como les decía, lo primero que yo observo en estos pasajes que hemos estado viendo es que el contentamiento no es algo con lo que naces, ni el agradecimiento, es algo con lo que tú tienes que desarrollar y aprender. O sea, nuestros hijos no nacen así, no desde que nacen, ya los niños vienen gritando, ¿verdad? Vienen llorando. Ellos tienen que aprender. Ahora, lo segundo que Pablo nos dice aquí es que tanto el contentamiento como el agradecimiento no se encuentra en lo que tenemos. ¿Escuchaste bien eso? Es que si yo tuviera la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, yo estaría contento, pastor, pero Dios no me las da y, o sea, ¿cómo me pide que yo esté contento? No, hermanos. El agradecimiento tú no lo vas a encontrar en las cosas que tienes. Escucha lo que dice Pablo. Volvamos ahí al versículo 12 de Filipenses capítulo 4. Dice Pablo, sé vivir qué? Humildemente y sé tener abundancia. En otras palabras, yo sé vivir en pobreza como en abundancia. Sé vivir cuando tengo como cuando no tengo solvencia. O sea, mi contentamiento no depende de lo que tenga o no tenga. No, yo ya aprendí a comer humildemente como a comer como Dios manda. ¿Te das cuenta? El contentamiento, el agradecimiento no se encuentra en lo que tenemos. Así que esto nos enseña, hermanos, que no importa lo que tu corazón te diga, es que si yo tuviera una buena esposa, si tuviera un buen esposo, unos hijos que no fueran rebeldes, yo sería otro. No, no, no. No dejes que tu corazón te engañe. De hecho, mire, pensemos en el pueblo de Israel. Dios los saca de la esclavitud de Egipto y les promete llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, o sea, donde hay abundancia de todo, es básicamente lo que Dios les estaba diciendo. Escucha lo que dice Deuteronomios capítulo 8, versículo 11 en adelante. Dice ahí, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y sigue diciendo, versículo 12, no suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata, el oro se multiplique y todo lo que tuvieses se aumente. ¿Te das cuenta? El agradecimiento no depende de si tienes o no tienes. Dice aquí a Moisés diciendo de parte de Dios, tengan cuidado de olvidarse de Jehová, porque cuando entren a la tierra prometida van a tener muchas cosas, pero que esas cosas no les roben la honra y la gloria a Dios que Él merece. Dice el versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y lo sigue diciendo que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza en mi mano, es que yo me levanto temprano, pastor, muy temprano y me voy a trabajar. ¿Quién te da las fuerzas? ¿Quién te da el hálito de vida? Dios es la fuente de todo eso. Entonces, Dios nos está diciendo, tengan cuidado de olvidar de dónde vienen sus bendiciones. Todo lo que tú ahorita tienes es una bendición que viene de Dios. Cuando tú olvidas quién es el dador de las bendiciones, entonces te vuelves un ingrato. No hay alabanza para Dios. No hay te bendigo, Señor. ¿Por qué? Porque crees que todo lo que tú tienes lo tienes por tu fuerza, por tu poder. Entonces, como ves, el agradecimiento y el contentamiento no se encuentran en lo que tenemos. No se encuentran ni en la abundancia y pues mucho menos en la escasez, ¿verdad? O sea, no es que si tuviera una buena casa, pastor, un buen carro como el suyo del año, si tuviera buena salud, si tuviera un buen esposo, una buena esposa, no, no depende de nada de eso. Mira, hay muchas personas que se enfocan tanto en lo que les gustaría tener, una buena casa, un carro, como en aquellos que tienen aquellas personas cosas que yo no tengo. O sea, me gustaría tener esto y estoy enfocado, vivo para eso y estoy viendo a los demás cómo los demás prosperan y todo esto, en vez de generar agradecimiento, genera lo contrario. Porque por más de que tú te esfuerces, si Dios sabe que ser bendecido en estas cosas te va a hacer daño, no te lo va a dar.
Dios no nos va a dar nada que nos vaya a alejar de Él. El diablo sí. Y Dios puede empezar a permitir que eso suceda porque llega un momento en que Dios tiene límites y tú ya pasaste ese límite y te he estado diciendo que no, que no, que no, porque toda bendición que te aleja de mí no viene de mí. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y la voluntad de Dios principal para nuestras vidas es nuestra santificación. Es que nosotros lleguemos al final a estar en su presencia, que es ahí donde vamos a poder experimentar a plenitud todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que el consejo de Dios para ti en esta hora es que te concentres en lo que tienes ahorita, no en lo que no tienes y que te gustaría tener. No, concéntrate en lo que tienes, que no tengo nada, sí tienes. Hay mujeres que dicen, no tengo que ponerme y ves tú el armario, mira su ropero y hay tantas cosas para ponerse. Y bueno, la cosa es que concéntrate en lo que tienes, que ya Dios te dio y disfrútalo. Porque a veces por estar tras otras cosas que quieres, no disfrutas lo que Dios ya te dio. Escucha lo que dice Pablo, Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 17. Dice allí a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas o las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Y luego escucha lo siguiente, que nos da todas las cosas, y todas las cosas, desde el hálito de vida hasta todo lo que puedas tener terrenalmente. ¿Y para qué no las da en abundancia? Ajá, para que las disfrutes. Y bueno, muchas veces estamos tan ocupados, enfocados y buscando más de lo que no tenemos, pero de una manera desproporcionada, desmedida, y no disfrutamos lo que ya Dios nos dio. Y aquí la orden es disfruten lo que ya tienen. Piense las cosas que usted tiene en este mismo instante. Hay muchas cosas que tenemos, pero que no las disfrutamos y que ya no las vemos tan valiosas. Y como ya no las vemos tan valiosas, ya las tenemos arrecholadas y ya no les hacemos caso, pues no genera en nosotros agradecimiento a Dios por habernos dado esas cosas. Bueno, todas esas cosas que ahorita tú tienes, muchas personas en el mundo no las tienen. Y a ellos les gustaría tenerlas. Harían todo lo posible por tenerlas. Y sobre todo esas personas que viven en los países tercermundistas, donde hay pobreza, donde el problema principal es el hambre, la desnutrición, la falta de salud, porque no hay desarrollo económico. Todos esos países como países en el continente africano, son países que verdaderamente hay escasez. Y tú y yo, para empezar, estamos en el país más poderoso del mundo y además más rico del mundo, ¿sí? Hay mucha gente que darían cualquier cosa por estar en este país. Y en este país, hermanos, el que no tiene techo o abrigo es porque no quiere. Los homeless, las personas que no tienen dónde quedarse, supuestamente es porque no quieren. Hay mucha ayuda, hay muchas iglesias que ayudan. Cada semana las iglesias están regalando comida, están regalando ropa. Así que si hay aquí hambre y hay gente que no tiene dónde dormir, es porque ellos lo quieren así, no porque no haya. Entonces, estamos en un país sumamente bendecido. Claro que sí, hermanos. Piensa en tu carro, por muy destartalado, por muy feo que parezca, con mi troquita ahí toda despintada, pero me lleva a trabajar. Piensa en todo lo que tú tienes en tu casa, tus electrodomésticos. Piensa en tu lavadora, piensa en tu aspiradora, piensa en tu licuadora, tu estufa, tu televisión. Todas esas cosas son una bendición, hermanos. Muchas personas no tienen estas cosas. Así que el consejo de Dios para tu vida, para que sigas desarrollando una actitud de gratitud, porque al ser tú agradecido, tú vas a estar contento. O sea, hay muchos cristianos verdaderos que no han aprendido a estar contento con cualquiera que sea su circunstancia y están padeciendo porque quieren, precisamente porque no han crecido en esto. Y Dios nos está diciendo, enfócate en lo que yo ya te he dado y disfrútalo. No te enfoques en lo que no tienes, porque si te enfocas en lo que no tienes, va a empezar a producir ¿qué? Ah, quejas, porque yo quiero esto, pero Dios muchas veces, como ya dije al principio, no nos lo da porque sabe que nos puede hacer daño. Entonces, ese es el consejo de Dios. Compara lo que tú tienes con aquellos que verdaderamente no tienen nada y verás si no estás bendecido. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia y la otra vez contento con lo que tenéis ahora.
no con lo que vayas a tener el día de mañana, no contento con lo que ahorita tienes, porque Él dijo, no te voy a desamparar ni te voy a dejar. O sea, ya esa es una razón suficiente para estar contento, porque Dios está conmigo, no me va a dejar. Y si ahorita no puedo experimentar lo que yo quiero, cuando llegue a su presencia, ahí va a haber en su presencia plenitud de gozo, ¿verdad? Y sigue diciendo el autor de esta carta a los hebreos, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que enfócate en lo que tienes y agradecele a Dios por ello. Porque si tú te concentras en lo que no tienes, una vez más, te la vas a pasar enojado, quejándote por todas las cosas y empiezas inclusive hasta amargarte y amargar la vida de los demás. Sin embargo, si te concentras en lo que Dios te está pidiendo, en lo que ya tienes ahorita, verás si no empieza a fluir un río de gratitud de tu corazón. Y mire, yo no sé usted, pero a mí me encanta comer. Ujú. Dios nos dio esas papilas gustativas para disfrutar la comida, esa comida que Dios nos da a través de toda su creación, ¿verdad? Esas partes que le llaman papilas gustativas, están debajo de nuestra lengua y son unas partes microscópicas, sensoriales, que cuando tocan cualquier alimento, pues como que manda una señal al cerebro y el cerebro empieza a distinguir los sabores, dulce, acidito, agridulce, todos esos sabores que cuando se mezclan producen placer en ti. Bueno, el cerebro empieza a segregar una hormona llamada dopamina, la hormona del placer, ¿verdad? Y tú empiezas a sentir una sensación increíble. Y bueno, yo no sé tú, pero yo ahora que ya he madurado y que venzo más a mi carne, yo ahora puedo disfrutar, y sobre todo cuando ando en ayunas, vamos a decir, de unas simples lentejitas con pico de gallo y limón, acompañadas así como de un picadillito o un hígado de res, hasta un platillo, ya un platillo gourmet, un corte así de carne, un filetón acompañado de champiñones, de espárragos, bañados así de mantequilla con ajo, sin ningún problema. Antes yo no lo podía hacer. O sea, antes era otra vez picadillo, otra vez huevo con frijoles. Sin embargo, ahora eso ya cambió. ¿Pero por qué? Porque ahora yo reconozco y tengo la madurez espiritual para decir que cada una de esas dos cosas, si es algo sencillo o algo gourmet, Dios nos las dio y debemos de darle gracias a Dios tanto por una cosa como por la otra. ¿Y qué estoy diciendo con todo esto? Bueno, enfócate con lo que tienes, enfócate en lo que tienes, disfrútalo, que solamente hay frijoles en mi hielera, en mi refrigerador. Mucha gente en África desearían tener que comer, aunque sea frijoles. Entonces, no tenemos excusa para no ser agradecidos. Hay que ser agradecidos con Dios. Hay que disfrutar todo lo que Dios nos da y verás si tu corazón no se llena de agradecimiento. Ahora, el contentamiento y la gratitud, hermanos, tampoco se encuentran en lo que nos pasa a nosotros. Si me fuera mejor, es que si no tuviera que pasar por tanta adversidad, pastor, la cosa sería diferente. Volvamos ahí al versículo 11, el capítulo 4 de Filipenses. Dice ahí Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿En qué? En cualquiera que sea mi situación. O sea, el agradecimiento, el contentamiento tampoco se encuentra en lo que nos pasa. No depende de nuestras circunstancias adversas, ni depende, como ya dijimos, de lo que tenemos o no tenemos. Es que me va de la patada, pastor. Por eso soy quejumbroso, por eso soy muy ingrato, muy gruñón. Hay personas que son bien gruñonas, siempre andan molestas, enojadas. Y Pablo está diciendo, hey, no, el agradecimiento no se encuentra ahí, se encuentra en la persona de Jesús, ¿verdad? Después de decir, Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia y en todo, y por todo estoy enseñado, él pasa a decir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De ahí depende nuestro contentamiento y nuestro agradecimiento, de la fuente que es Jesucristo. Pues, como vemos claramente, el contentamiento y el agradecimiento comienza, hermanos, aquí, con la fuente de todo lo que existe, de toda bendición. Empieza con Jesús y comienza con recordar, aún en medio de nuestras malas circunstancias y dolorosa que sea la vida, empieza con recordar lo que ya Cristo hizo por nosotros, a nuestro favor. Y empieza por recordar que Él tiene el control de todo el mundo. Él es el soberano de las naciones. Por lo tanto, nosotros podemos confiar en esta verdad. Miren, en un momento vamos a ir al Salmo 103, pero antes de ir ahí, yo quiero que hablemos
una segunda cosa acerca de la gratitud, y es que la gratitud es un asunto de elección. O sea, se aprende, sí y amén, no se nace con ella, pero también es un asunto de elección. La semana pasada citamos al pasaje de Lucas, donde encontramos ahí a Marta preocupada, afanada en los muchos quehaceres que había en la casa, y de repente al ver a su hermana María sentada a los pies de Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús, ella se enfada, se enoja y como que medio regaña a Jesús y le dice: oye Señor, ¿no te parece injusto que mi hermana ahí esté echadota? No le digo así, ¿verdad? Pero ya con el enfado quizás le pasó por su mente algo parecido a esto, pero yo creo que es injusto que mi hermana esté ahí sentada y yo aquí trabajando. ¿Por qué no le dices que me ayude? A lo cual Jesús respondió: Marta, Marta, afanada y turbada en estas cosas. Escucha lo que dice el versículo 42. Pero solo una cosa era necesaria. En este momento lo más importante no era hacer, no, ni servir. En este momento lo más importante y lo más necesario era estar a mis pies escuchando mi palabra. ¿Y María qué? Ha escogido la buena parte. ¿Te das cuenta? Este pasaje nos enseña que tanto estar a los pies de Jesús para escuchar su palabra como estar contentos y ser agradecidos es una cuestión de elección, hermanos. O sea, tú eliges o no ser consumido por la ingratitud y la queja y enfocarte en las abundantes bendiciones que tú ya tienes en el presente de parte de Dios, o eliges enfocarte en lo que no tienes y llenarte de queja y de gratitud. Mira, hay días en los que desde el primer momento, hermanos, en que despertamos, ya sea porque no dormimos bien o porque estamos enfermos, pues nos despertamos con una actitud gruñona, donde ante la menor cosa que pasa o cualquier contratiempo que tenemos, pues nos causa molestia. Y luego empezamos a quejarnos de todo y a adquirir una actitud cascarrábica. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de esa caricatura. Esa caricatura nosotros la mirábamos cuando estábamos pequeños. Y bueno, esta caricatura habla de un mago que siempre andaba gruñón, que siempre andaba enojado. Y este mago siempre estaba tratando de hacer que los demás fueran infelices. Y bueno, hay gente que son unos cascarrabias, hermanos. Y ten cuidado porque la lección que yo estoy trayendo aquí es que van a haber personas que tú les vas a dar razones que te llamen cascarrabias y quizás no te lo van a decir, pero van a tener esa opinión de ti. Esa caricatura cuando empezaba, había una canción que decía: ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, cascarrabias, o algo así parecido. Y bueno, ten cuidado porque si tú no cambias tu actitud, que te conviene y que Dios te está pidiendo que lo hagas, aparte de llenarte de queja, de llenarte de enojo, vas a, vas a tener que batallar con personas quizás que no te van a decir cascarrabias, pero que se van a alejar de ti. Y bueno, el consejo de Dios es: ten cuidado, empieza a meditar en todas las cosas que tienes y agradéceme, porque ya eso es suficiente para ti. Así que, hermanos, esto de ser grato es una cuestión de elección. O sea, tú puedes optar o por quejarte todo el tiempo y mantener esa actitud gruñona, o puedes elegir mantener una actitud optimista, llena de gratitud. Y mire, yo no suelo despertarme de mal humor últimamente, y gracias a lo que Dios está haciendo en mi vida. O sea, no estoy diciendo yo voy a hablar mal de ustedes y voy a hablar bien de mí. No, pero la verdad es que últimamente no suelo despertarme de mal humor. O sea, es muy inusual para mí amanecer con una actitud gruñona. Sin embargo, existen días donde la carne me gana. Y en esos días yo necesito recordarme que es una elección. Si me voy a levantar y mantener esa mala actitud, o voy a elegir hacerla a un lado y pedirle a Dios que me ayude y hasta que esa actitud desaparezca de mi vida. Bueno, lo mismo tú tienes que hacer. Es una elección, hermanos. Ahora bien, con esto en mente, ahora sí vamos rápidamente al Salmo capítulo 103. Este salmo es un recordatorio muy poderoso donde nos va a decir el salmista que ser agradecido no depende, como ya dijimos, de las circunstancias que tú pudieras estar atravesando. Más bien depende mucho de estar recordando las incontables y escucha, e inmerecidas bondades que Dios derrama sobre tu vida cada día. Escucha lo que dice David ahí en ese salmo. Dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí encontramos a David diciéndole a su propia alma: bendice a quién, a Dios, ¿verdad? Hay una orden ahí, hay un mandato. Bendícelo, alábalo, agradécele.
Y en el versículo 2, él va a volver a ordenarle a su alma que bendiga a Dios, pero también le va a ordenar a que, ¿qué? A que no olvide todas las bendiciones que Dios le ha dado. Dice el versículo 2, bendice alma mía Jehová. No olvide ninguno de sus beneficios. Ahí está la clave, hermanos. Para poder desarrollar una vida llena de gratitud y alabanza, nosotros tenemos que recordar constantemente cada bendición recibida de parte de Dios. Tenemos que hacer lo mismo que David hacía, darle órdenes a nuestras almas, que seamos intencionales a traer a nuestra mente las innumerables bendiciones de Dios. Porque lo que este pasaje nos enseña es que si olvidamos las bendiciones que Dios nos da, vamos a callar. Y alguien que calla no tiene una boca llena de alabanza, ¿verdad? Llena de gratitud. En otras palabras, si olvidas, no vas a dar gracias. Si olvidas que las bendiciones que ya Dios te ha derramado sobre ti. Si tú olvidas, no vas a bendecir, vas a callar. Y eso es precisamente lo que David quería evitar. Y de allí él bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La, la Biblia en ese salmo no nos dice cuáles eran las circunstancias que David estaba atravesando cuando escribe este salmo. Tal vez estaba atravesando por un tiempo de apatía espiritual, se había apagado, tal vez estaba pasando una situación adversa y bueno, necesitaba traer a su mente las bendiciones que él había ya recibido en el pasado de la mano de Dios. ¿Para qué? Para volver a encender su corazón, ¿verdad? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él no quería que su alabanza a Dios fuera fría, fuera mecánica, fuera sin palabras de gratitud. O sea, él sabía muy bien que era necesario, como dice el Salmo 100, entrar a sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. Él sabía que ese es el tipo de adoración que Dios disfruta, que Dios pide de nosotros. Y es por eso que él recurre a su memoria. Alma mía, no olvide ninguno de sus beneficios. O sea, no hay duda, hermanos, que cuando olvidamos las bendiciones de Dios, nosotros dejamos de apreciar sus favores, sus bienes, esos favores, esas bendiciones que Dios nos da. Y al dejar de apreciar, gracias Dios porque tengo una casa, sí, del año del 70, pero gracias, al dejar ya de valorar, pues dejamos de agradecerle a Dios, dejamos de apreciarlo. Ahora, David, después de ordenarle a su alma que bendiga a Dios y que no olvide sus beneficios, él pasa a enumerar las bendiciones personales que él había recibido ya de Dios. Y bueno, tú quieres verdaderamente desarrollar un hábito de agradecimiento, sé intencional a recordar estas cosas que David va a pasar a enlistar. Ah, y bueno, note cómo él comienza por enlistar la bendición más importante de todas. La bendición más grande que el ser humano puede recibir de Dios es el perdón de los pecados. Dice ahí, Él es quien perdona todas, todas tus iniquidades, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te detuviste antes de venir aquí a la iglesia, antes de entrar en tu aposento a orar? Y le dijiste a tu alma, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios que tú has recibido de Dios, incluyendo el hecho de que Dios perdona todos tus pecados. Yo creo que todos somos culpables de ello, ¿verdad? Bueno, este es el mayor beneficio que tú y yo hemos recibido de parte de Dios, por la simple razón de que el pecado es el mayor problema que tiene el ser humano. ¿Y cómo no? La paga del pecado es muerte. Y no es muerte solamente física, sino espiritual. Y lo que implica una muerte espiritual, según Apocalipsis, es estar apartado de las bondades y del mismo Dios, de las bondades de Dios. Eso es algo terrible. Donde no hay presencia de Dios, no hay nada para disfrutar. Es algo feo. ¿Recuerdas cuando Jesús preguntó en una ocasión, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Podemos deducir, concluir que de manera implícita Jesús está diciendo aquí, el problema más grande del ser humano es su alma pecadora. Son sus pecados. ¿Quién va a pagar por ellos? El problema más grande que tiene el hombre no es económico, no es psíquico, no es emocional, que hay problemas. No, el problema más grande que tiene el hombre es su pecado, porque su pecado lo aparta de Dios. Y la cosa es que el problema de este problema, o sea, del pecado, del problema más grande del hombre, que es el pecado, es que la mayoría de las personas pues no están conscientes de este problema. O sea, si tú vas por la calle en este momento y empiezas a preguntar a cualquier persona, ¿cuál es tu mayor problema? Yo dudo que vas a encontrar a una persona que te diga, mi mayor problema es el pecado, mi mayor problema es el orgullo, la soberbia, es el egoísmo, es mi maldad. No, hermanos, la gente no ve el pecado como su mayor problema. Sin embargo, independientemente de que si las personas lo perciben así o no, el pecado es el problema más grave del ser humano. Lamentaciones capítulo 3, versículo 39.
¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Refiriéndose a las pérdidas materiales o a las circunstancias difíciles. O sea, ¿por qué te lamentas por haber perdido ciertas cosas terrenales o materiales? Si tu problema mayor, ¿qué es? Tu pecado. O sea, en vez de lamentarte en esas cosas, lamentate en tu pecado, porque si tú te vas sin que Jesús pague por tus pecados, Dios te va a tratar como trató a Jesús en la cruz del Calvario. Toda la ira que Jesús recibió en la cruz del Calvario por todos aquellos que él sabía que iban a terminar creyendo en él, toda esa ira va a ser derramada sobre ti. Así que como vemos, el mayor de los problemas del ser humano no radica en las circunstancias adversas que pueda tener, más bien radica en su pecado, porque el pecado lo aleja de Dios y lo aleja de toda bondad de Dios. Entonces aquí encontramos a David ordenándole a su alma: bendice alma mía Jehová, no bendiga ninguno de sus beneficios. Y empieza por el hecho de que él sabía que era un pecador, que necesitaba perdón. Y mire, David no sabía lo que tú y yo sabemos. O sea, conocemos la obra redentora de Jesús. Sin embargo, él sí conocía el sistema de sacrificios que Dios había establecido en el Antiguo Testamento y que anunciaba que venía una obra de redención. Y si algo nos revelan estos sacrificios, hermanos, que se hacían en el Antiguo Testamento, es que Dios no juega con el pecado. Un animal inocente tenía que morir en lugar de las personas que pecaban. Y esto nos enseña que Dios no toma el pecado a la ligera. O sea, Dios no se hace de la vista gorda con el pecado. Si hiciera eso Dios, o sea, eso no es una virtud, eso es un defecto. O sea, el carácter de Dios estuviera defectuoso, pero Él es perfectamente justo y es por eso que no toma el pecado a la ligera. ¿Por qué, hermanos? Porque su justicia perfecta exige que sea castigado el pecador. ¿Qué pensarías tú de los jueces que se hacen de la vista gorda y empiezan a dejar salir a los criminales? Aquellos que violan a los niños, a las viejitas, ¿qué pensarías tú de ellos? Él no es un buen juez. Bueno, lo mismo tenemos que decir de Dios. Dios sería un mal juez si dejara ir a los culpables. Y bueno, aquí entra la buena noticia, ¿verdad? De Dios. Sí, Dios exige que el pecado o el pecador sea castigado. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios también es un Dios amante y compasivo. Y fue tal su amor por sus criaturas pecadoras que Él decidió pagar por Él mismo con su muerte el precio, la paga del pecado. ¿A través de qué? De la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Este es el acto de amor, escucha, más incomprensible y sumamente extraordinario de toda la historia humana. De verdad lo es, porque nosotros no merecíamos que Dios hiciera eso por nosotros y lo hizo incomprensible. ¿Eh? ¿Tú vas a recibir el castigo por mis pecados? O sea, pese a que yo no quiero nada contigo, porque mire, nadie, el ser humano no quiere al Dios que se revela en la Biblia. El ser humano quiere al Dios que predica a los falsos predicadores. El que está ahí para cuando lo necesites nada más. Estás enfermo, ven a Él, Él te va a sanar. Tienes problemas económicos, ven a Él te va a solucionar tu vida económica. A ese Dios todo el mundo lo quiere, pero al Dios que te dice apártese del pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor, a ese Dios no lo queremos los seres humanos. Y es por eso que Dios nos da un nuevo corazón, para que entonces sí lo queramos ya. Nos da su mismo espíritu, ¿verdad? Entonces, hermanos, el mayor de los problemas que tiene el hombre es el pecado. Sin embargo, Dios, aunque castiga al pecador en el infierno, según mi Biblia sigue siendo la misma y la tuya debe seguir siendo la misma, que ya no lo creas o ya no lo entiendes, así ya es otra cosa, pero Jesús fue el personaje que más habló del infierno y con justa razón. O sea, existe un infierno y te tengo que hablar de él para que corras a mí y te refugies en mi sacrificio. O sea, tenía que hablar de ello y tenemos que seguir hablando de ello, hablar del infierno. Pero cuando hablamos del infierno y de la mala noticia, ya cuando hablamos de la nueva noticia, o sea, ya parece ahora sí una buena noticia, pero hay salvación en Cristo Jesús. Y como te decía, la cosa es que, hermanos, cuando tú entiendes lo pecador que eres y lo santo que es Dios y lo amoroso que es Dios, y tú empiezas a meditar en lo que Dios ha hecho a tu favor, entonces vas a empezar a exclamar como David: bendice alma mía al Señor, no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. El pecado que yo cometí al quitarle a uno de mis mejores soldados su mujer, Betsabé, Dios lo perdonó. Por eso él decía: dichoso el hombre a quien Dios no inculpa de pecado.
Dichoso, él se sentía dichoso. ¿Te das cuenta, hermano? Y bueno, lo que hace más extraordinario este amor, como le decía, un amor que no merecemos, es precisamente eso, que lo que es Dios y lo que somos nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo que, no, éramos pecadores, no, siendo aún en el presente, aunque el Espíritu Santo viva en ti, pero tu cuerpo está inclinado al pecado y pecamos constantemente. Pero aún así Dios mostró su amor por nosotros, pese a que aún éramos pecadores, enemigos de Dios. Aún así Cristo murió por nosotros. Esto nos enseña que entre tú estás más consciente de lo inmerecido de este acto de amor que realizó Dios en la cruz del Calvario a tu favor, tu agradecimiento será más grande, será mayor. Es decir, entre más consciente estés de que tú y yo no merecemos ningún beneficio de Dios, más agradecidos seremos. Hay gente que se enoja con Dios porque no tiene lo que quiere. Realmente, si Dios te pagara conforme a tus pecados, dice el mismo David ahí más abajo, en ese Salmo 103, si Dios nos pagara por cómo nos comportamos, ya estaríamos consumidos. Jeremías, después de que Dios disciplina al pueblo de Israel, después de estar diciendo arrepiéntete, 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 trae al pueblo babilonio y arrasa con toda Jerusalén. Hubo mucha matanza. Y Jeremías fue uno de los sobrevivientes. Y él no dijo, sobreviví porque yo soy muy bueno, porque yo soy muy consagrado a Dios. No. Él dijo, por su misericordia, que no fuimos consumidos todos los que quedamos vivos. Fue su misericordia. Fue su gracia. ¿Te das cuenta, hermano? Mira, la Navidad ya está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Vamos a suponer que un buen amigo tuyo, se aparece el día 25. Él tiene una buena posición económica y se aparece con un BMW nuevecito. Y te dice, querido amigo, este es tu regalo de Navidad. O sea, es muy obvio concluir que tú te vas a llenar de agradecimiento por el regalazo, ¿verdad? Pero ahora vamos a suponer que el regalo venga de alguien a quien tú le has o a quien tú le has hecho mucho daño y sobre todo, él tiene pruebas para acusarte y refundirte en la cárcel, pero que en vez de venir con un policía, él viene con toda la actitud de bendecirte, de mostrar su bondad. Imagínate lo que aparece el día 25 y te dice, aquí está un carro nuevecito, un BMW y además las llaves de una casa nuevecita. Yo creo que la reacción nuestra, o sea, ya añadiéndole el que tú le has hecho mucho daño y aún así que paga bien, ya el agradecimiento sería mayor. Después de todo lo que te hice, me estás regalando eso. Bueno, hermanos, algo infinitamente pasado con Dios y nosotros. Dice Pablo ahí, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. O sea, Dios no escatimó la vida de su Hijo por bendecirte a ti, alguien que no mereces el favor de Dios por cómo eres, por cómo somos, y aún así lo hizo. O sea, a la luz de esta ilustración que queda corta como cualquier otra ilustración que tú puedas usar, siempre van a quedar cortas, pero a la luz de esta ilustración corta, ¿cómo debemos de reaccionar ante tanta gracia y misericordia recibida de parte de Dios todos los días? Yo no sé por qué a mí me va mal. No, la pregunta es, yo no sé por qué te va bien. ¿Por qué sigues vivo? ¿Por qué seguimos vivos? Si ya le damos razones a Dios todos los días para que nos extermine y no lo hace por su misericordia. El único que pudo haber dicho, yo no sé por qué a mí me va mal en este mundo, fue Jesús, porque Él siempre fue perfecto y no lo hizo. ¿Te das cuenta? Pues, ¿cómo debemos de reaccionar ante tanta misericordia, hermanos? Bueno, esto nos debería de llevar a irrumpir en alabanza, una alabanza llena de gratitud. ¿Recuerdan el pasaje de Lucas? Ese samaritano cuando quedó limpio de su lepra, volvió glorificando a Dios a gran voz, dándole gracias y luego postrando su rostro a los pies de Jesús. Wow. Mire, pensemos en lo siguiente. Ya se está acabando el año 2026. Pregunta, ¿cuántos pecados Dios te ha perdonado en todo este año? Vamos a suponer que tú eres uno de los más comportados, de los hijos más comportados, y que pecas 5 veces al día. 5 por 365 en un año, tú pecaste ya 1825 según el cálculo que hice.
Y bueno, si tu edad actual, tuya, es como la mía, 50 años, si tú multiplicas 50 años por 1825, wow, esto nos da un total de 91,250 pecados. Y esto es bajita la mano porque pecamos mucho más que eso. Wow, yo no sé, pero alma mía, alaba al Señor. Bendice al Señor. No olviden ninguno de sus beneficios porque Él es quien perdona tus iniquidades. Esto ya debería ser razón suficiente para alabar y bendecir a Dios todos los días, nada más en acción de gracias. Sin embargo, hay más razones. Escucha lo que sigue diciendo el salmista. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y que qué, sana todas tus dolencias, o sea, sana todas tus enfermedades. Por el hecho de vivir en este mundo caído, nosotros, aún los cristianos, nos enfermamos. Es un mundo caído, es un mundo maldecido además por Dios. Y yo sé que algunos tienen esa mala teología de que los cristianos no deben de enfermarse, pastor, porque ahí dice que por sus llagas fuimos todos sanados. Bueno, la Biblia nos dice lo contrario. Los cristianos, como Pablo, como Timoteo, se enfermaban. Escucha lo que dice Pablo, su primera carta a Timoteo, capítulo 5. Le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. ¿Por qué? Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí Pablo no dice, no le dice a Timoteo, hey Timoteo, ¿qué esperas para reprender la enfermedad? ¿No sabes que Él llegó todas nuestras enfermedades, por sus llagas fuimos curados? No le dice eso, porque eso es mala doctrina. Más bien le dice, toma un poco de vino como medicamento a tus frecuentes enfermedades. Dios no te ha querido curar milagrosamente, por lo tanto tienes que recurrir al medio de gracia de Dios común, al medicamento. Úsalo, Timoteo. Es como vemos, los cristianos se enferman. Y lo que dice David en este Salmo 103 es que toda sanidad física que tú has experimentado y que yo he experimentado, en última instancia proviene de la mano de Dios, sea directamente o sea indirectamente. Es decir, que Dios haya usado los medios ordinarios como los médicos, la medicina, o haya obrado milagrosamente a través de su poder, al final de cuentas, tú fuiste sanado por Dios. Absolutamente todas nuestras dolencias Dios las sana. Porque aún el ingenio, hermanos, que tienen los hombres para saber mezclar químicos y cosas aquí, hierbas y crear medicina, su capacidad viene de Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿hay alguno aquí que durante este año 2025 que está a punto de terminar estuvo enfermo? ¿Ya no estás enfermo? Dios te sanó. Alabado sea Dios por ello, porque fue Dios quien lo hizo. Cada gripe, cada influenza, cada COVID, cada cosa que te haya enfermedad, Dios te sanó de ello. Por lo tanto, bendice a Dios. Dile a tu alma, alma mía, no te olvides de la fiebre que te dio el febrero pasado. Causó fiebre, congestión, tos. No te olvides que Dios te sanó. No te olvides ninguno de sus beneficios porque Él es quien sana tus dolencias, tus enfermedades. Ahora el salmista no solamente dice que Él es quien perdona todas sus iniquidades y sana sus dolencias, sino, escucha lo que dice el versículo 4, el que rescata del hoyo, ¿qué? Tu vida. Yo no voy a abundar mucho en este punto por causa del tiempo, pero lo que el salmista está diciendo es que Él rescata tu vida de morir antes de tiempo. O sea, ese del hoyo de vida está hablando del sepulcro. Él es quien te rescata de caer en la tumba antes de tiempo. Mira, tú y yo no sabemos cuántas veces Dios nos ha salvado de morir en un accidente automovilístico, laboral. Lo que sí es cierto es que Dios nos ha salvado muchas veces. A veces un contratiempo que quizá nos impide de no terminar en un choque, qué sé yo, tantas cosas, pero aquí lo cierto es que el salmista nos dice es que Dios nos rescata del hoyo de la vida, de morir antes de tiempo. Y sigue diciendo el salmista, además, Él es quien te corona, o sea, el que te colma, ¿de qué? De favores. Una corona, ¿verdad? Una corona, ¿quiénes los tienen? Los reyes, ¿verdad? O sea, te trata como rey, te trata como si tú merecieras esto, te corona, te colma de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. En otras palabras, Él es quien te colma hasta más no poder de todo favor. Escucha lo que dice Santiago 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de qué? ¿De dónde proviene? ¿De tu esfuerzo? ¿De tu inteligencia? No, desciende de lo alto del Padre de las luces. Mire, pensemos en esto por un momento. Toda buena dádiva, la casa en donde vives,
el coche que conduces, el aire que respiras, este cuerpo que te levantó de la cama el día de hoy, eh, todo, la comida que hay en el refrigerador, tu esposa, tu esposo, tus hijos, todas estas cosas son buenas dádivas. Y la Biblia nos dice que todo ello viene del Padre, o sea, fueron otorgadas por nuestro Padre Celestial y nos las otorga a manos llenas. Escucha lo que el salmista pregunta a la luz de tanto derroche de bendición que Dios derrama sobre nosotros. Salmo 119 o 116, versículo 12. Pregunta él, ¿qué pagaría Jehová por todos sus beneficios para conmigo? O sea, ¿con qué le puedo pagar? Piensa, si Dios nos facturara una cuenta de todo lo que nos ha dado, la deuda sería infinita, hermanos. O sea, imagínate que Dios nos cobrara renta por estar aquí en su mundo, en su creación. Que Dios nos cobrara por el aire que respiramos, por el oxígeno, por la materia prima que usamos, por disfrutar de sus muebles, por ejemplo, por ir al mar, al océano, por ir a esos lugares donde hay pasajes increíbles, llenos de montañas. Que Dios inclusive nos cobrara por la luz que Él nos brinda a través de ese gran astro sol que Él creó. O sea, yo no sé si tú has pensado en cosas como esas, todos estos beneficios que recibimos de la mano de Dios y sobre todo, ¿hay manera en que tú le puedas pagar cada beneficio que Dios ha hecho por ti? No lo hay, ¿verdad? Lo único que podemos hacer, hermano, por agradecimiento es llenar su trono de alabanzas, llenas de agradecimiento. Gracias, Dios, por tanta misericordia, tanto favor inmerecido. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, a la luz de todo esto, hermano, no hay duda, hermanos, que tenemos muchas razones para alabar a Dios, para no andar de cascarrabias. No, hay que andar contentos. Es que si usted supiera, pastor, yo te aseguro que tu situación no es la peor. Claro que no. Empieza a comparar tu situación, la aparentemente peor o fea, o la situación de aquellas personas que viven en esos países tercermundistas. Te vas a dar cuenta, yo intencionalmente quise proyectar esas fotografías de esos niños que igual no hacen justicia a la verdadera condición de ellos, ¿verdad? Pero nos ayudan, hermano, a poder apreciar lo que ya tenemos, a ser agradecidos. Y así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie y en tus propias palabras empieza a hablar con Dios. Dale gracias a Dios. Yo sé que a veces la vida no es fácil, pero se vuelve más difícil cuando tú te estás enfocando en esas cosas que lo único que producen en ti es amargura, es rencor, es enojo. Así que empieza a hablar con Dios y agradecele a Dios por cada pecado perdonado en este año, cada enfermedad sanada, cada situación de muerte en la cual Él te rescató, cada favor, cada misericordia que Él derramó en tu vida en este año. Y bueno, pídele que te ayude a enfocarte en las cosas que tienes y no lo que no tienes. Y sobre todo, dile, ayúdame a disfrutar lo que tengo. Ayúdanos, Padre. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. Tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Canta con